¿Cómo están mis queridos niños? Esperando pues que se encuentren bien de salud en compañía de sus papitos, estoy una vez más con ustedes el día de hoy. Y bueno, para continuar con nuestras clases virtuales, el día de hoy vamos a tocar un tema también interesante. Así es, estamos hablando de los reinos y en esta ocasión nos toca hablar sobre el reino fungi, ¿sí? El reino de los hongos. Entonces empezamos con todas las energías. Bien, vamos a dar inicio entonces y vamos a hablar sobre el reino fungi. El reino fungi es también llamado el reino de los hongos. Antes de dar inicio con la parte teórica, seguramente has escuchado hablar de un antibiótico que se llama penicilina. Así es, en muchas circunstancias nos enfermamos, ¿no? De repente alguien de la familia se enferma y cuando el doctor te receta medicamentos, dentro de ella generalmente escuchamos hablar de un antibiótico y ese antibiótico es la penicilina. Pues te comento que esta penicilina fue elaborada a partir de un hongo y ese hongo se llama Penicillium. Así es, la penicilina, que en la actualidad es un antibiótico, está elaborado a base de un hongo llamado Penicillium. No solo eso, ¿dónde más está el reino fungi? Cuando comemos un pan. Si bien es cierto la masa del pan que nosotros consumimos, imagínate un pan, solo un pan, la masa es sumamente pequeña. La masa es sumamente pequeña. Ahora, cuando los panaderos lo elaboran, obviamente, ¿no? Pero ¿qué sucede con esa masa? Al sacar del horno, el pan se incrementa en tamaño y obviamente sale un pan grande. ¿Y qué pasó? ¿Qué ingrediente fue añadido en el pan? De repente ya ustedes saben, ese ingrediente es la levadura. Y te comento que la levadura también pertenece al reino fungi. ¿Qué sucedió ahí? ¿Ha crecido la masa del pan? Sí. Lo que pasa es que la levadura se encarga del proceso de fermentación de la masa. Al fermentar la masa, se genera lo que es el dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono, como es un gas, hace que la masa del pan aumente en tamaño. Es por eso que el pan que consumimos es mucho más grande de la masa que tuvo, en este caso, por origen ese pan. Entre estas y otros ejemplos vamos a mencionar a continuación. Ahora, nos vamos a la parte teórica. ¿Qué es el reino fungi? Como les decía al inicio, el reino fungi es el reino de los hongos. Así es, aquellos seres vivos de tipo eucariota, como te menciona acá. ¿Por qué de tipo eucariota? Si bien es cierto, estos organismos presentan ya en su estructura, ¿qué presentan? Así es, presentan un núcleo celular, ¿sí? Entonces, por eso decimos que son eucariotas. Y recuerda que agrupa a los hongos y a los líquenes, como podemos ver a continuación, ¿sí? Dentro del reino fungi hay dos grupos. ¿Cuáles son? Los líquenes y los hongos. ¿Y qué son los líquenes? Porque los hongos ya más o menos tenemos conocimiento. Los líquenes es una asociación de hongos más algas. ¿Qué significa esto? Cuando digo asociación, de que se encuentran unidos, viven juntos, muy unidos. Ahora, ¿por qué viven juntos? ¿Por qué se asocian? Porque ambos, si no estarían juntos, no tendrían vida. Necesitan estar juntos con la finalidad de apoyarse mutuamente. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede en el caso de los hongos? O vamos a hablar primero de las algas. Las algas, como tienen clorofila en su estructura, ¿qué hacen? El proceso fotosintético. ¿Y para qué realiza este proceso fotosintético? Con la finalidad de aportar nutrientes a los hongos. ¿Y los hongos de qué se encarga? Se encarga de absorber la humedad que necesita el alga para poder realizar
la fotosíntesis. Entonces, la asociación de ambos me da como resultado a los líquenes, ¿sí? Y luego tenemos a los hongos propiamente mencionados. Muy bien, continuamos. Los integrantes del reino fungi no son animales, recuerda, no son plantas, tampoco pertenecen al reino protista. Sí, es cierto, en algunos casos hay similitud en alguna de sus características, pero los hongos presentan, o los seres de este reino presentan sus propias particularidades, como vemos a continuación. Bien, ¿de qué particularidad hablábamos en la diapositiva anterior? Veamos a continuación. Características. Son seres eucariotas en primera instancia. ¿Por qué decimos que los hongos son seres eucariotas? Ya mencionado con anterioridad, decíamos que son eucariotas porque presentan núcleo celular. Siguiente, son heterótrofos, así es. No elaboran su propio alimento porque no presentan clorofila, entonces requieren de otros seres para poder vivir. Siguiente característica, son pluricelulares. Efectivamente, los seres de este reino están conformados por muchas células. Ahora, no todas, ¿de acuerdo? Porque hay algunos hongos que son unicelulares, como es el caso de la levadura. Sí, aquella levadura que se añade en la masa del pan. Ese tipo de hongo es un ser unicelular. Y por último tenemos a que se reproducen mediante esporas. Efectivamente, los hongos tienen este tipo de reproducción mediante unos esporangios, ¿ya? Que son unas estructuras sumamente pequeñas, minúsculas, que caen a la superficie de donde se encuentra y dan por origen otro hongo. Siguiente particularidad en cuanto a la importancia. En la agricultura mencionamos a los mohos. Así es, los mohos son importantes en la agricultura. En realidad existen infinidad de hongos que son usados en la agricultura, los cuales son de gran beneficio para el suelo y para las raíces de las plantas, obviamente. ¿Qué les permite? Les permite tomar del suelo los nutrientes más importantes. Esos nutrientes son, por ejemplo, el fósforo, el potasio, entre otros. ¿Y entonces para qué? Con la finalidad de que las plantas pues tengan un crecimiento y fortalecimiento adecuado. Luego tenemos en la industria. Habíamos hablado de la levadura, por ejemplo, ¿no? En la elaboración del pan y entre otros alimentos, digamos así, en la fermentación de algunas bebidas, por ejemplo, ya inclusive la cerveza, etcétera. También es utilizado en este caso en las industrias. Ahora, algo muy importante también y de suma importancia, los hongos están presentes también en la medicina. Así es, efectivamente. Y hay un hongo en particular que se llama Penicillium. Es de vital importancia para el ser humano. ¿Por qué les digo esto? Porque no solo por ser el responsable, digamos así, del primer antibiótico, sino por otros usos. Así es, efectivamente. El Penicillium es un tipo de hongo que gracias a este se elaboran los antibióticos. ¿Qué cosa es un antibiótico? Es aquel medicamento que en la actualidad tomamos para cualquier tipo de repente de enfermedad, ¿no? Alguna infección que tengamos en algún órgano de nuestro cuerpo. Ya, entonces, muy aparte de ello, como les decía, tiene también otros usos. ¿Ya? Varias especies de este género ayudan, por ejemplo, en la producción del queso azul, del Roquefort, que en algún momento de repente ustedes lo consumieron. Entonces, es de suma importancia también en la medicina. Ahora, en el caso de la alimentación, como les decía al inicio, así es, hay hongos que los consumimos,
¿no? Como es el caso del champiñón, un hongo muy agradable y altamente proteico. Y para culminar, tenemos el rol que cumple los hongos. ¿Qué rol cumplen los hongos? Los hongos cumplen el rol de ser desintegradores y descomponedores. Efectivamente. ¿Junto con quién? Junto con las bacterias. Así es, junto con las bacterias se encargan de desintegrar y descomponer toda materia orgánica. ¿Sí? Entonces, ese es su rol principal de los hongos en nuestro ambiente. Continuamos con la clasificación del reino fungi. ¿Cómo se clasifica el reino fungi? Veamos a continuación. Primero, tenemos a los ascomicetos. A este grupo pertenece ¿quién? Las levaduras. Así es, hemos hablado con anterioridad sobre ellas, ¿verdad? Ahora, también recordemos que las levaduras se utilizan para elaborar la cerveza, el vino, el pan. Básicamente se encuentran en la fermentación de estos alimentos. Luego tenemos dentro de los ascomicetos al Penicillium notatum. Así es, también ya hemos hablado con respecto al penicillium. ¿Para qué sirve? Para elaborar un medicamento muy eficaz en la actualidad para los seres humanos. ¿De qué estamos hablando? De la penicilina. Pasamos al siguiente. Y por acá tenemos a los basidiomicetos. Así es. Los basidiomicetos son aquellos hongos de sombrerito. ¿De acuerdo? Acá es sombrerito. Así es, como podemos observar en estos ejemplos, son aquellos que generalmente cuando los dibujamos, cuando los graficamos, le ponemos un sombrerito. Y ahí tenemos a quién. Tenemos, por ejemplo, al champiñón, que es comestible, lo habíamos comentado, y tenemos también a un hongo venenoso, que no es comestible y que es letal, ¿no? Si se consume es letal. Entonces, ahí estamos hablando de la Amanita muscaria, ¿ya? Es un tipo de basidiomiceto, es un hongo venenoso. Siguiente, tenemos por acá a los zigomicetos. Los zigomicetos son hongos que aparecen como algodón, también les comentaba, ¿sí? Como un tipo de algodón encima de algunos alimentos, ya sea el pan, de repente las frutas. En el caso del pan tenemos al moho negro del pan y en la fruta el moho negro de la fruta. Este tipo de mohos pertenecen a los zigomicetos. Luego tenemos a los deuteromicetos. Los deuteromicetos son también llamados hongos imperfectos. Así es. Son aquellos que causan enfermedades, no benéficos. Tenemos como ejemplo al pie de atleta, la tiña del cabello, como podemos ver en la imagen, es la tiña del cabello, el hongo que se apodera de la piel o del cuero cabelludo. La candidiasis, que es un tipo de hongo vaginal, ¿ya? Y la tiña del cuerpo. Así es un tipo de hongo que afecta en cualquier parte de la piel, destiñéndola, por ejemplo. Ya entonces, este tipo de hongos causan enfermedades. Bien chicos, ahora a trabajar el libro, nos ubicamos en la página 123. Completamos. Número 1 dice lo siguiente, escribe los 4 grupos de hongos. Tenemos ahí a los ascomicetos, basidiomicetos, zigomicetos y deuteromicetos. Número 2, ciencia que estudia los hongos. La ciencia que se encarga de estudiar a los hongos es la micología. Número 3, los hongos cumplen el rol de ser, así es, desintegradores y descomponedores. Número 4, escribe un ejemplo de enfermedad causada por hongos. Hay varias, ¿verdad? Tenemos a la tiña, por ejemplo, o el pie de atleta, entre otros ejemplos que ustedes pueden mencionar. Pasamos a la página 124. En la página 124 tenemos un biograma, que en esta ocasión les corresponde trabajar a ustedes, ¿sí? Entonces vamos a trabajar esta página. Una vez que termines, una vez que concluyas, le tomas una foto solo a esta página y me lo envías mediante el foro, ¿sí? Si hay inconvenientes con el foro, me lo envíes por mensaje de texto.
Bien, para trabajar en casa queda la página 124 donde está la lectura. Esta lectura lleva por título La tiña, leer detenidamente y contestar las 3 preguntas que se encuentran en la parte inferior. Y la página 125 que solo es para marcar. Cumplir con las siguientes indicaciones. Número 1, transcribe o imprime las diapositivas y pega en tu cuaderno. Número 2, las páginas del libro trabajadas deben ser copiadas y desarrollar las páginas indicadas. Número 3, enviar el biograma desarrollado en foto mediante el foro. Si hay inconveniente, utiliza la mensajería. Muy bien, chicos, fue un gusto estar el día de hoy con ustedes. Pórtense bien, obedezcan a papá, a mamá. Nos vemos la próxima.